Si alguna vez te has preguntado por qué pasan cosas como esta, o como esta, o por qué hace aproximadamente 80-70 años pasaban cosas como esta, la explicación está en el origen de los Estados Unidos como nación, o sea, qué pasó y cómo empezaron a vivir esas primeras 13 colonias que eventualmente van a desembocar en lo que es los Estados Unidos de Norteamérica. Y adivina, de eso vamos a hablar en este video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en el canal soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico y esta es la famosa lista de Historia en Pandemia donde subo videos para ayudar a los estudiantes no solamente de mi país Puerto Rico sino los de todo el mundo, todo el que quiere entender un poco más la historia de los Estados Unidos. En los videos anteriores vimos cómo llegaron los colonos, cómo se establecieron, cómo se fundaron esas primeras 13 colonias. Hoy vamos a ver cómo vivieron desde ese 1607 hasta el 1775. Ve, Alexi, ¿por qué hasta el 1775? Bueno, realmente porque en el 1775 hasta el 1783, esos 8 años van a ser los famosos años de la independencia. No te creas para nada que la independencia de Estados Unidos fue solamente un día o una semana. Fue un proceso histórico que tardó 8 años y hay cursos completos de historia que se dedican a explicar y a estudiar esos 8 años. Así que vamos a remontarnos en un viaje, diría yo, de algunos 165 años desde el 1607 al 1775. Si yo te digo que vamos a remontarnos en un viaje de 160 años, tú podrás decir, bueno, en un siglo y medio casi no pasa nada. Pues no, pasaron muchas cosas. De hecho, el gran adelanto tecnológico, económico y sociocultural que va a vivirse en Estados Unidos fue gracias a que tuvieron acceso a muchas cosas, incluyendo crecimiento poblacional en un periodo corto de tiempo. ¿Y cómo se mezcla eso con el tema del racismo y la esclavitud, que fue lo que básicamente impulsó esa economía desde el principio? Bueno, porque una de las cosas que más rápido creció fue la economía gracias a las manos de los esclavos, pero vamos a explicarlo en este video rápido. Cuando los colonos empiezan a asentarse, o sea, cuando empiezan a vivir bien y ya no se mueren de hambre, comienzan a sobrevivir y descubren las maneras de cómo sembrar y cosechar, muchas veces ayudados por los indígenas, comienzan a establecer comunidades, comienzan a establecer grupos sociales a los que va llegando más y más gente. Recuerden que las colonias no solamente fueron fundadas por ingleses, habían escoceses, incluso habían franceses y hasta alemanes. Van a empezar a llegar muchos más alemanes y muchos más escoceses a esa área de las primeras 13 colonias y los grupos humanos van a ir creciendo, van a ir aumentando. El crecimiento poblacional va a ser básicamente exponencial, o sea, de donde habían 1, mañana hay 2, pasado mañana hay 4, luego hay 8, van a ser en forma exponencial, van a ir creciendo rápidamente. Hay espacio geográfico para que vivan, hay forma de sobrevivir porque ya no se mueren de hambre, hay recursos naturales, hay recursos humanos, hay tierra para talar, hay tierra para sembrar, había de todo, era buen negocio venir entonces a América a buscar nuevas oportunidades. Pero ¿qué pasa? Como ya habíamos dicho en los videos anteriores, las economías se van a dividir. ¿Y por qué se van a dividir? Porque la forma de vida va a dividirse. No se va a vivir igual en las colonias del norte que en las colonias del sur. Debo parar aquí porque sé que en el video anterior que vas a ver por aquí ahora mismo, en el de la fundación de las colonias, puedes ver o pudiste ver que la forma de estudiarla era las colonias del norte, las colonias del centro, las colonias del sur. Bueno, realmente para este motivo vamos a hablar de las colonias del norte y las colonias del sur, porque la actividad económica, que es lo que nos interesa para explicar el impacto de la esclavitud, fue bien diferente. Número 1, las colonias del norte. ¿Qué había en las colonias del norte? Había mucha industria pesquera, había mucha industria naval, no había mucha industria agrícola por el clima y por la forma en que se habían configurado esas colonias. Muy diferente a las colonias del sur, donde se podría sembrar básicamente lo que fuera, desde maíz, algún trigo, algodón, muchos productos que van a ser después convertidos en aceite, en mantequilla, ese tipo de producto que es un producto más natural que el que se producía arriba, que era un producto más capital. No sé si lo van entendiendo, aunque eventualmente en otras lecciones vamos a explicar cómo se manejaban estas dos cuestiones.
Lo interesante de esto es que para la economía del norte no hacían falta tanto esclavos. No estoy diciendo que no hubiesen esclavos. Habían esclavos y había muchos esclavos. Pero no impulsaba tanto la empresa de la economía del norte porque, como ya he dicho, era de la pesca, o era de la manufactura de barcos, o era del comercio que se daba en los puertos. Para eso muchas veces no hacía falta esclavos. A diferencia de las colonias del sur, donde el trabajo era más manual, un trabajo más fuerte, la siembra, la cosecha, el recogido, para eso hacían falta manos de gente esclava. Porque aunque hubiese mucha gente en América, la cantidad de trabajo y el tipo de trabajo era muy pesado. No fueron los norteamericanos los que se inventaron la esclavitud. Ya existía la esclavitud desde antes de Cristo. Esta esclavitud que estamos hablando ahora incluso existía desde antes de la llegada de los españoles a las tierras de América y desde antes de la llegada de los ingleses a lo que hoy es Estados Unidos. Los portugueses eran tremendos traficantes de esclavos. Lo que va a pasar es que la esclavitud en Estados Unidos, o en lo que va a ser Estados Unidos, va a tener otro tipo de significado. ¿Por qué? Porque se va a conocer como lo que llaman la esclavitud práctica. O sea, el esclavo deja de ser un ser humano y es un objeto práctico de trabajo. Es como decir, es la pieza que mueve la economía agrícola del sur. Por eso muchas veces vemos películas, vemos documentales y usted dice, wow, qué maltrataban a los esclavos, los trataban como animales. Miren, los trataban a veces menos que animales porque el esclavo era una pieza de trabajo, era un producto de capital, era algo que costaba. Tan es así que vemos en estos anuncios cómo se vendían y se traficaban esclavos. Los esclavos se vendían, se compraban, se subastaban, incluso se ponían en herencia. O sea, el dueño del esclavo moría y pasaba todas sus pertenencias, incluyendo sus esclavos y los hijos de las esclavas también, al próximo que viniera en la herencia. O sea, lo podía dejar a sus hijos o a la persona que le fuera a dejar sus bienes. Así que la esclavitud era básicamente un producto práctico, era un objeto. A diferencia de otros momentos históricos en los que los esclavos muchas veces tenían hasta derechos y muchas veces eran cuidados. Claro, la esclavitud siempre ha sido mala, pero la esclavitud en esas primeras 13 colonias que eventualmente van a convertirse en Estados Unidos y la forma en que se trataba al esclavo era una forma que tenemos que decir que no era ni siquiera humana. Dos cosas bien importantes van a pasar en esa sociedad colonial de 160 años y tienen que ver con cosas que pasaron en Europa que impactaron directamente a lo que va a ser Estados Unidos. Número uno, en el siglo XVII, años 1600 a 1700, va a ocurrir la famosa revolución científica. Las ciencias van a explotar, los adelantos científicos y tecnológicos. Cuando piensen en tecnología, no piensen en teléfonos celulares inteligentes ni nada. Tecnología es cualquier cosa que el ser humano produce con los bienes que tiene o los recursos que le ayudan a mejorar la forma de hacer su trabajo de una forma más rápida, más segura, más efectiva y más funcional. Cuando la revolución científica explota en Europa y en otras partes del mundo, viaja también a los Estados Unidos. Y ese país que lo que llevaba eran 75 o 100 años de fundada, esas primeras 13 colonias, van a empezar a utilizar esa renovación científica a su favor. A diferencia de otras sociedades en la historia de la humanidad que tuvieron que pasar 500, 1000, 10.000 años para que descubrieran algún tipo de adelanto, en esta nueva sociedad donde había mucho territorio, donde había mucho espacio, donde había muchos recursos, llegaba una revolución científica. En el siglo XVIII llega la Ilustración, proceso filosófico, político, de pensamiento que va a hacer que en Europa hayan un montón de revoluciones, como la Revolución Francesa cuando le cortaron la cabeza al rey Luis XVI. Este tipo de revoluciones se daba porque el ser humano comenzaba a pensar de otra forma. La Ilustración, el siglo de las luces, el ser humano y su libertad ante el mundo en el centro de todo. Ya quizás Dios no estaba en el centro, no es que no fuera importante, pero el ser humano empezaba a mirar por él mismo. Pues estas ideas también van a llegar a los Estados Unidos y estamos hablando de que una nación que en el 1607 ya estaba estableciendo colonias, 160 años más adelante va a pasar por un proceso de independencia, cuando ha habido sociedades en el mundo que han pasado 500, 1000, 2000 años viviendo bajo un régimen y luego es que se rebelan. Así que los Estados Unidos también vivió estos adelantos y los aprovechó al máximo, pero sobre todo, ¿por qué los aprovechó? Porque tenían una economía, sobre todo en el sur, que se manejaba con mano de obra esclava. Esa mano de obra esclava, esos esclavos que eran vistos distintos, eran vistos como menos, o sea, menospreciados, forjaron la economía del país. No se fueron de los Estados Unidos, hubo inventos y hubo hasta leyes propuestas para que salieran de los Estados Unidos, o sea, exportarlos. Eso no se va a dar, pero lo puede buscar en internet para que vea que es real. Se va a quedar allí viviendo, pero lo que no se va a desaparecer es el racismo, la forma de ver esa raza como inferiores. Y eso va a durar no solamente el siglo XVIII, no solamente el siglo XIX, no solamente el siglo XX, lo vemos incluso en el siglo XXI. No significa que todo el racismo de Estados Unidos se pueda explicar desde su fundación, pero si queremos hablar de un tema tan serio y
tan sensible como lo es el racismo en Norteamérica, tenemos que ir a la base. Y la base es que el racismo y la esclavitud que propiciaba ese racismo estaba metida desde la fundación de ellos como país. En otras palabras, es parte de un ADN cultural que yo estoy seguro que la mayoría quiere salir del mismo, pero si no van a las raíces no lo van a poder resolver. Si te ha gustado este video, te pido por favor que le des like, que comentes, que te suscribas y prendas la campanita, porque así es que funciona este algoritmo de YouTube que nos está haciendo crecer y está haciendo que la gente se entere más de estos temas que le gustan. Estoy en Instagram como profesor_León, o en inglés profesor_León. Estoy en YouTube subiendo videos semanales a esta clase de historia y también a la clase de filosofía y algunas reseñas de libros. Así que si te interesa, compártelo con tus amigos. Nos vemos en la próxima.